la biotecnología? La biotecnología son métodos y técnicas que se utilizan para ir respondiendo a las necesidades de cada sociedad. Los podemos ver desde las vacunas hasta los alimentos. Podemos distinguir entre dos biotecnologías: la biotecnología tradicional, que es la que usamos cotidianamente, y la biotecnología moderna, que ya necesita técnicas más sofisticadas. Cuando hablamos de biotecnología moderna, estamos hablando de hacer un uso inteligente y sustentable de la biodiversidad para su mejor uso, utilizando tecnologías limpias. OGM. La OGM son organismos vivos cuyas características han ido cambiando. Estas técnicas permiten separar, modificar y transferir partes del ADN de un ser vivo a otro. ¿Sí? En la relación de que existe entre la OGM y los beneficios que involucra esta OGM son para la salud, la alimentación y el ambiente. Los beneficios de la OGM, por ejemplo, en las plantas, es la resistencia que tienen a las plagas o los virus, las mejoras alimenticias, la adaptación a ambientes extremos. En los animales podemos ver como más resistencia al virus y a las enfermedades, el crecimiento más rápido, entender cómo funcionan algunos de los genes que tienen. Y en los microorganismos y virus, la producción de hormonas como la insulina, descomponer contaminantes, terapia genética, producción de fármacos y vacunas. Las desventajas que tenemos de las OGM son, por ejemplo, la aparición de nuevos tóxicos en los alimentos, la disminución en la capacidad de la fertilidad o la contaminación de los alimentos por su mayor uso de productos químicos en la agricultura. La incorporación de estos alimentos de una manera veloz en lo que es en la población de la sociedad ha sido cada vez más rápido e inmediato. Es decir, la gente se lleva de la publicidad de los alimentos para consumirlos cada vez más. La gente se deja llevar por su color, por su tamaño, pensando que tiene mayor vitamina, mayor cantidad de proteínas, pero no es así. Se produce una controversia. ¿Por qué? Porque quizá que esos alimentos hoy en día no tienen ni sabor, ni dan la vitamina correspondiente, sino que la publicidad es lo que llama la atención del alimento. Cuando hablamos de vacunas, las vacunas son preparaciones que se administran a personas para generar inmunidad activa y duradera contra las enfermedades, estimulando la producción de defensas y que sea más eficiente para proteger la salud de las personas. Los beneficios que podemos diferenciar en las vacunas son la producción, el costo, la investigación rápida y riesgos que no están avalados científicamente a corto plazo. Hace falta los recursos, leyes, capital científico que pueda desarrollar su actividad en el país. Hoy tenemos, por ejemplo, la vacuna contra el COVID-19. Podemos diferenciar diferentes tipos de vacunas, como las tradicionales, subunitarias, conjugadas o recombinantes. Estas tienen ventajas diferenciales, es decir, en las tradicionales activan el sistema inmunitario debilitando el patógeno. Y las recombinantes son fáciles y rápidas de construir, salvo que la atenuación no es suficiente y hay un riesgo de que el patógeno revierta su formación infecciosa, provocando mayor riesgo de generar la enfermedad. Existe riesgo en la producción de las vacunas recombinantes, por ejemplo, los altos costos de las vacunas y el riesgo de la distribución en lugares de difícil acceso, que no llegue la cantidad necesaria. Con el ingreso de la pandemia al mundo, se han creado diferentes vacunas virales con el único beneficio de que las personas que se vacunen tienen la protección sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves, por ejemplo, en este caso es del COVID. Es decir, recibimos la protección de una vacuna sin tener que arriesgarnos a sufrir las consecuencias más graves que tenga que contraer el COVID. De acuerdo a lo visto en el video Las bioindustrias de Alberto Díaz, él habla sobre que para que tengamos una buena ciencia y una buena tecnología necesitamos una buena educación. Es decir, que formar gente al más alto nivel para siempre ir hacia adelante, ¿sí? Necesitamos tener buenas industrias para tener una sociedad que progresa y es muy importante capacitar a la gente para estar apto para desarrollar el conocimiento correcto. Bien, vamos a continuar con la biotecnología y su desarrollo en las industrias.
En base a nuestra humilde opinión, podemos decir que la biotecnología es una herramienta que muchas veces incrementa los daños ambientales, a pesar que la misma trata de encontrar soluciones positivas o soluciones más factibles para nuestra vida, también produce lo que son un gran daño en nuestro ambiente, como por ejemplo el aumento de cultivos de tierras destinadas a alimentos transgénicos, la deforestación hace que la misma provoque estos problemas ambientales. También se puede producir en la salud e incluso en la alimentación de las poblaciones de bajo poder adquisitivo, que quiere decir las personas que no tienen un alto, no sé, económicamente no están bien y por ahí al ser un producto mucho más económico, lo adquieren en mayor cantidad. Entonces esto representa bajar significativamente también la calidad de vida en las personas. El aumento se debe al encarecimiento del precio de estos alimentos del mismo en el mercado, o sea, son mucho más baratos, son fáciles de acceder a estos en el mismo mercado internacional. Entonces ahí es donde se produce la desviación de los tradicionales excedentes hacia las producciones del bioetanol. También es evidente que existe algo parecido en que va a ocurrir en las producciones de los alimentos básicos en las naciones del tercer mundo. Por ejemplo, buscar hoy en día un tomate, uno busca que sea el tomate mucho más rojo. ¿Por qué? Porque cree que tiene todos los nutrientes que se necesita para nuestra salud. Sin embargo, no sabemos que muchas veces esos tomates, porque son alimentos transgénicos, pueden tener mayor cantidad de hormonas u otras enzimas que pueden dañar nuestra propia salud. Pero a su vez, al nosotros verlos de esa forma y que se producen en estaciones que no están, que no son de estación, entonces en varias ocasiones puede suceder de que estos alimentos incrementen algún daño de alguna enfermedad que ya tengamos preexistente o que genere una nueva enfermedad. También esto hace de que, por ejemplo, estos fenómenos sean consecuencias directas del desarrollo biotecnológico, mejoras las enzimas y los microorganismos fermentivos que permite hoy en día producir el bioetanol a precios mucho más aceptables, desde los almidones o celulosa, y por tanto debemos de concluir que la biotecnología no ha generado un problema que amenaza al tercer mundo, mientras que se considera una solución para combatir la emisión del CO2 o el común, como se les dice comúnmente, el dióxido de carbono en países del primer mundo. Aunque todas las empresas se dediquen a la producción de alimentos transgénicos, todos estos modos de producir deben ir acompañados de políticas que acompañen a estos cultivos de forma que se puedan evaluar lo que se produce y que no sea tóxico para la humanidad. Es decir, que estas políticas también vean sobre el medio ambiente, cómo lo afecta o no, en el caso, por ejemplo, de que si emiten mayor cantidad de dióxido de carbono, puede contaminar nuestro aire, o la cantidad de fertilizantes que se usan muchas veces para estos cultivos. También podemos decir, así que, por ejemplo, en un país que superó la cuota de gases emitidos, puede seguir contaminando la atmósfera, a condición de comprar bonos de un país que no contamina o ha producido su contaminación, o ha reducido su contaminación, perdón. Con esto queremos decir que aportan que aún con el acompañamiento de las políticas, las biotecnologías incrementan los daños en el medio ambiente. Es lo que todavía hoy en día no se pudo llegar a controlar como se debería controlar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La contribución de las biotecnologías debe ser analizada de acuerdo a estos tipos, estos grandes ítems o áreas, como decimos, por ejemplo, en el caso de la economía, que disminuyen los costos de la materia prima, es mucho más barato, la producción industrial son con procesos y productos nuevos o de mayor valor agregado. En lo social se espera que el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas posibilite la conservación y la creación de empleos, porque esto va a ayudar a que se creen más empleos, pero también tenemos que ver
que se controle la parte económica y la parte ambiental, que es el otro gran problema que tiene la biotecnología y que desempeñan un papel importante en la prevención, remediación y monitoreo de la contaminación. La aplicación masiva de fertilizantes agrícolas, por ejemplo, es un ejemplo. El exceso de nutrientes estimula la proliferación de algas, impidiendo que la vida de los cursos de las aguas y produciendo toxinas que afectan a los peces y al ganado. Entonces, esto hay que controlar para evitar de que se produzcan esos grandes daños, se lleguen a poder perder especies que están por ahí en peligros de extinción o en mayor de los casos se pierdan grandes porciones de suelo y se llegue a la desertificación. Entonces, estos 3 ítems tienen que tener muy en cuenta la biotecnología a la hora de crear y ayudarnos, darnos sus grandes aportes, lo cual nos sirve un montón, porque por ahí tener materias primas en momentos que ya no los tenemos y que sean mucho más baratas, hace de que esto se pueda consumir muchísimo más. Pero hay que controlar lo que son las industrias que controlan esta biotecnología. La alfabetización científica y la necesidad de entender la educación en ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Jane distingue 3 categorías: práctica, cívica y cultural, construyendo un currículum que no es fácil focalizar, entre los cuales tenemos recursos energéticos, de consumo, entre otros. También nos brinda niveles de sofisticación, apreciar el impacto ambiental, el desarrollo científico y técnico, siempre orientando al estudiante a poner en práctica sus valores y convicciones en acción. El otro cuadro que vamos a explicar es de la retórica CTA de la acción sociopolítica. En este caso, Jensen hace referencia desde la perspectiva de la educación ambiental sobre la acción social y política en 4 dimensiones. En la primera dice que es el conocimiento científico y tecnológico que informa las cuestiones del problema, ¿sí? Después en la segunda dimensión es el conocimiento, hace referencia sobre el conocimiento, las condiciones y las estructuras sociales, políticas y económicas y cómo contribuyen a crear problemas sociales y ambientales. En la tercera dimensión, él habla sobre el conocimiento, cómo lograr cambios sociales a través de las acciones directas o indirectas. En este caso, por ejemplo, los estudiantes necesitan conocimientos que tengan un impacto positivo, ¿sí? En lo que ellos van a desarrollar, o sea, su acción política tiene que también ver el impacto positivo, no solamente ver lo negativo. Y en el punto, o sea, en la cuarta dimensión, él hace referencia al conocimiento sobre los resultados. Entonces, una vez realizado todo, ver todo el problema, su resolución y todo, vamos a ver cuál va a ser el resultado de Entonces, dice que, por ejemplo, se incluyen conocimientos posibles, simpatizantes o prácticas a potenciales aliados, fomenta la intervención. Acá, por ejemplo, en este caso, hace referencia a que el conocimiento, ¿sí?, puede ser atraído por simpatizantes que tengan la misma forma de pensar, en este caso, o la misma ideología, y también que ayude a que estas intervenciones también sean grupales, o sea, que todo el grupo intervenga, no solamente sino el que esté trabajando dicha problemática, sino también pueden ser otros grupos o la misma, en este caso puede ser la misma escuela o un grupo que tengan la misma ideología, que hagan referencia sobre el trabajo, sobre la prevención del medio ambiente o sobre, por ejemplo, ayudar a prevenir la extinción de alguna especie animal, etc. Entonces, sobre estos 4 tipos de conocimiento es donde Jensen hace referencia a la retórica
de la acción sociopolítica que tenemos, teniendo en cuenta siempre la educación ambiental. La presente secuencia didáctica está destinada a alumnos del 7º grado de la Escuela Ejército Argentino, basada en problemas sociocientíficos reales y cercanos a los estudiantes. Enseñar la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente, crear un vínculo entre la escuela, el alumno y el medio, de ser responsable del lugar donde ocupa. Promover el respeto y la responsabilidad del amor por la naturaleza y el medio ambiente. Competencia científica. Fundamentar opiniones, identificar problemas, interpretar y explicar procesos. Establecer interrelaciones, valorar percepciones, tomas de decisiones y pensamiento crítico. La secuencia didáctica consta de la primera parte de inicio. Se realizarán preguntas o torbellinos de ideas como de dónde sacan los materiales, qué procesos sufren estos materiales, dónde sería el primer lugar donde son destinados estos materiales para ser procesados, si encuentran o ven en su medio, en su barrio o cerca de la escuela alguna instalación que esté referida a los materiales y su proceso. Estas serían las actividades de inicio, como torbellinos de ideas. Para el cierre de la propuesta se valora de manera formativa, teniendo en cuenta rúbricas para identificar en qué momento del proceso los alumnos deberán mejorar. Se elaborarán informes y afiches con los conceptos y circuitos aprendidos, trabajos colaborativos referentes al cuidado del medio ambiente. Bueno, vamos a ver lo que es la evaluación. Podemos decir que la evaluación en este caso nos permite recabar información sobre todo cómo se realizaron las actividades o cómo se tuvo en cuenta todo el proceso del proyecto a la hora de realizarlo una vez que se finalizaron o durante la secuencia didáctica explicada anteriormente por mi compañera. Entonces nos va a permitir obtener la información necesaria, ya sea para modificarlo o para continuar nuevamente y extenderlo mucho más. En este caso, la evaluación que vamos a utilizar es una evaluación formativa, que puede ser procesual, donde se puede monitorear cada momento de la secuencia de aprendizaje y se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación. O sea, ¿qué es lo que vamos nosotros a evaluar a la hora de realizar dicho proyecto? Vamos a reconocer la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente a través de las prácticas ecologistas, que esto es todo lo que los alumnos van a ir desarrollando a través del proyecto, o van a desarrollar. Trabajar colaborativamente para promover la reflexión sobre la complejidad del medio ambiente y los diferentes factores que lo contaminan. Utilizan habilidades analíticas de resolución de problemas, de diseño y pensamiento crítico para desarrollar un póster científico de modo autónomo y responsable para visibilizar el problema. Desarrollan habilidades psicosociales que favorezcan la convivencia, estimulen una mejor autoestima y promuevan sentidos de pertenencia al medio. Por otro lado, vamos a tener en cuenta estos criterios y también vamos a tener unos indicadores que lo vamos a hacer a través de un instrumento que se llama rúbrica. Se realizará el seguimiento de cada alumno en el grupo de trabajo. Esta rúbrica será objetiva y reflexiva para evaluar no solo los conocimientos, sino también las habilidades, capacidades y destrezas o competencias que los mismos hayan desarrollado. En este caso, por ejemplo, en la clase 1 se tendrá en cuenta las siguientes capacidades. Esas capacidades, por ejemplo, observación de videos y análisis de los mismos, se realizará también un debate. Se verá si fue poco satisfactorio, si fue satisfactorio o muy satisfactorio lo que se llegó a desarrollar de esa capacidad en relación a los chicos. También, por ejemplo, la comunicación oral y escrita de representaciones, interpretaciones y comprensión de la realidad. Incluye el lenguaje científico que ellos hayan adquirido en relación a la biotecnología, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo si los chicos fue satisfactorio,
poco satisfactorio o muy satisfactorio. Entonces vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases, por ejemplo, clase 2, clase 3, que en lo último es que nosotros queremos llegar que ellos realicen un póster científico a través de aplicaciones como por ejemplo herramientas digitales, que en este caso puede ser Canvas o puede ser Genially, también que es la que estamos utilizando nosotros para que ellos puedan desarrollar también lo que son las competencias digitales y estas mismas puedan ayudarles más adelante a hacerle un trabajo mucho más placentero y más fácil a la hora de, por ejemplo, hacer una exposición. Y bueno, llegamos nosotros finalmente a una conclusión en donde pensamos que nosotros es importante que los estudiantes y las estudiantes aprendan que la actividad científica y tecnológica está influenciada por las redes de fuerzas sociales, políticas y económicas, y que es importante que puedan formular sus propias visiones sobre una serie de cuestiones y problemas contemporáneos, que en este caso es referido todo a los problemas ambientales que produce la biotecnología,